Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Amalienses por el Mundo. En esta ocasión descubriremos una de las ciudades más completas para pasar unos días, ya que se trata, por su belleza y su patrimonio histórico, de una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. Se trata de la capital de la República Checa, una de las ciudades de Europa Central que debemos visitar sí o sí, junto con Budapest, que ya la vimos en programas anteriores, o Viena, que la descubriremos próximamente. Así que sin más, en este programa de Amalienses por el Mundo, Praga, capital de la República Checa. Y como no podía ser de otra manera, arrancamos al ritmo del maestro Sabina. Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava, las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales si hay que pisar cristales que sean de Bohemia, corazón. Ay, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Si buscamos en cualquier buscador de viajes un destino bueno, bonito y barato, seguramente Praga sea una de las 3 mejores opciones que nos aparezca. Es uno de los poquitos países europeos que no utilizan el euro, sino la corona checa, una moneda cuyo valor es menor que la del euro y que al cambio un euro son 24 coronas checas. Es decir, esta imagen que parece que tenemos un dineral con 2.000 coronas, en realidad es poco más de 80 euros. De alquitrán. Pero antes de comenzar a descubrir sus lugares de interés, vamos a adelantar que si lo que te gusta es comer y beber bien y barato, Praga es tu ciudad. República Checa es un país con una gastronomía variada y especialista en carne, donde destaca el codillo. Después de comer un plato así, de algo más de 1 kilo de peso, te sientes en la... Y después de comprobar que ese kilo que ya no está en el plato no ha ido muy lejos, seguimos con las recomendaciones. En cualquier bar o restaurante de Praga encontrarás buena calidad en la comida, pero si lo que quieres es algo curioso de ver, recomendamos visitar el Vitovna. Se trata de un local donde todo lo que pidas te lo traen en un trenecito pequeño, y aunque sea un pelín más caro que el resto de bares, merece la pena al menos echarse una cervecita allí. Y aunque es duro esperar a que el tren que trae tu pedido pare en tu mesa, mientras ves cómo otros pasan de largo, merece la pena. Además, el servicio funciona perfectamente. Por suerte, no son trenes extremeños, con los que te pedirías una copa de vino y te llegaría una de vinagre. Y como curiosidad, República Checa es el país donde más cerveza se consume por habitante del mundo, unos 150 litros por persona al año de media. Este estudio incluye a toda su población, también a bebés y niños, por lo que las personas que realmente la beben consumen muchísimo más de 150 litros al año. Esto se debe a factores como que en la República Checa la cerveza es mucho más barata que el agua, o que desde la Edad Media se tiene la cerveza como una bebida mágica, ya que se decía que quien la bebía no enfermaba. Y lo cierto es que es así. No lo de que es una bebida mágica, pero sí que es cierto que no enfermaban bebiendo cerveza. La explicación es que al ser una bebida fermentada, está libre de cualquier bacteria, mientras que el agua en la Edad Media estaba repleta de bacterias
que traían enfermedades e incluso la muerte, al no ser potable y en muchas ocasiones estar en contacto con aguas fecales. En este sentido, soy un poco checo y creo que la salud es lo primero, así que a cuidarse. Antes de comenzar a descubrir los rincones de la ciudad de Praga, debemos entender su historia, especialmente los últimos 100 años. Un último siglo donde la ciudad ha vivido bajo una dictadura, primero en 1939 bajo el control nazi y a partir de 1945 bajo la dictadura comunista de Rusia. Dos épocas oscuras que duraron hasta 1989, con la Revolución de Terciopelo, promovida en parte por la caída del muro de Berlín. Con esta revolución comenzó un periodo de transición hacia las primeras elecciones libres, celebradas en 1990. Un país que durante esa época era conocido como Checoslovaquia y que en 1993 se dividió en dos: República Checa, con Praga como su capital, y Eslovaquia, con capital en Bratislava. Si te interesa la historia del comunismo, República Checa es un país muy interesante de visitar, ya que aún conserva muchos rasgos y costumbres de esta época. Los dos rastros de la época comunista que aún se conservan y que me parecieron más curiosos es como dos de los grandes símbolos del capitalismo, como son Mickey Mouse y la Coca-Cola, tienen su versión comunista en República Checa. En lugar de la Coca-Cola, la etapa comunista creó la Kofola, una bebida similar, ya que la Coca-Cola estaba prohibida en estos lugares. Además, el ratón Mickey, que tampoco podía pasar la frontera de Checoslovaquia, fue sustituido por el Topos Kretek, creado en 1956 y muy querido por todos los checos, ya que sus películas daban algo de alegría en una época muy oscura. Un topo que, aunque es desconocido en España, tiene gran fama en Europa del Este, China o Japón, tanto que este muñeco ha conquistado el espacio a bordo del transbordador espacial, junto al astronauta Drew Feustel. Praga, a pesar de haber vivido 2 guerras mundiales y 2 ocupaciones, es posiblemente una de las ciudades mejor conservadas de Europa, ya que nunca ha sufrido un bombardeo y todos sus edificios son, salvo alguna pequeña restauración, los originales de su época. Una ciudad repleta de edificios impresionantes que, salvo el castillo y la catedral de Praga, se encuentran mayormente en el casco histórico de la ciudad y el barrio judío, conocido como la Ciudad Vieja. Una ciudad vieja donde podemos encontrar lugares tan emblemáticos como su gran plaza, la iglesia de Tin, la iglesia de San Nicolás, la Torre de la Pólvora o su ayuntamiento. Un ayuntamiento que tiene la atracción que más turistas atrae de la ciudad. Se trata del reloj astronómico, cuya construcción data de 1410 y que décadas más tarde fue perfeccionado por el maestro Janus. Y existe una leyenda sobre este relojero. Dicen que los gobernantes de la época decidieron dejar ciego a Janus para que no repitiese tan bella obra. Este, en venganza, se metió dentro del reloj para parar su mecanismo, y según la leyenda, el corazón del relojero se paró al mismo momento que el reloj, maldiciendo así a la ciudad con una maldición que dice que cada vez que el reloj se pare, algo malo le sucedería a la ciudad. Desde entonces, muchos checos creen que la marcha del reloj asegura que todo va bien en la ciudad y temen que al pararse ocurra algo malo. Y tienen motivos para creerlo. Casualidad o no, las 2 últimas veces que se ha parado, ocurrió algo realmente horrible. La primera vez que se paró, comenzó la invasión del ejército nazi a la ciudad. La segunda y más reciente fue en 2002. El reloj se paró y Praga vivió una de las inundaciones más graves de su historia. Casualidad o no, esperemos que nunca más se vuelva a parar. Pero,
¿Qué tiene de especial este reloj? Este reloj, además de indicar las 24 horas del día, dice el mes y es capaz de representar las posiciones del Sol y de la Luna, además de otros detalles astronómicos. Para los turistas, lo más atractivo y llamativo es el mecanismo por el cual diferentes figuras empiezan a desfilar cada vez que el reloj marca las en punto. Por cierto, si visitáis la ciudad, debéis saber que este reloj solo hace el espectáculo de las figuras de 9 de la mañana a 9 de la noche, para que no os pase como a nosotros, que estuvimos esperando más de 20 minutos el espectáculo a las 7 de la mañana. ¿Qué especialidad esto, Juan? Otra de las curiosidades de Praga es que tiene, según el libro Guinness de los Récords, el castillo más grande del mundo. Un castillo que además tiene la curiosidad de que su sistema de alumbrado fue diseñado y pagado por los Rolling Stones, tras actuar en Praga en 1990 y quedar enamorados de este. Pero les impresionó que un lugar así no pudiese apreciarse de noche y corrieron con todos los gastos. Este conjunto arquitectónico fue construido en el siglo IX y ha sido la residencia de reyes y presidentes. En el interior del complejo alberga la Catedral de Praga, el Convento de San Jorge, el Palacio Real, la Catedral de San Vito o el Callejón del Oro, que se trata de un pequeño callejón con casitas de colores construidas en el siglo XVI, en donde antiguamente vivían y trabajaban artesanos y orfebres, aunque en el siglo XIX fueron habitadas por mendigos y delincuentes de Praga. Actualmente, estas casitas se han convertido en tiendecitas de marionetas, cristal y otros productos típicos. Y como curiosidad de este callejón, en el número 22 vivió el escritor más conocido de la República Checa, Franz Kafka, autor de libros como La Metamorfosis. Y tras conocer dos de sus tres barrios más importantes, como son la Ciudad Vieja y la zona del Castillo, vamos a recorrer el que posiblemente sea el barrio más alternativo y con más encanto de Praga, el barrio de Malá Strana. Malá Strana, cuyo nombre en español significa la ciudad pequeña, alberga la conocida Isla de Kampa, una isla que está rodeada por un canal artificial y el río Moldava, una zona conocida también como la Venecia de Praga. Allí podemos encontrar un molino de 1400 conocido como el Molino del Gran Prior, que está custodiado por el duende Vodnik, que viene de la palabra boda, que significa agua en eslavo. Un tipo de duende que, según la tradición eslava, la mayoría son malvados y tratarán de ahogarte si te acercas mucho a las aguas que custodian. Y no podemos terminar el programa sin hablar del símbolo más importante del barrio de Malá Strana y quizás de toda Praga. Se trata del muro de John Lennon, un muro que hasta el asesinato del ex-Beatle el 8 de diciembre de 1980 era un muro más. El cantante y el grupo eran todo un símbolo de libertad ante la represión comunista que vivía el país, donde su música estaba completamente prohibida. El día que murió, alguien realizó un graffiti del rostro de John Lennon en el muro y rápidamente fue borrado por las autoridades. Aún así, igual de rápidas surgieron más pintadas que también fueron borradas por las autoridades comunistas. Así una y otra vez, hasta que las autoridades acabaron por desistir y más de 40 años después aún permanece. Un muro que está en constante evolución y que cada día se añaden nuevas pinturas, poemas o letras de canciones. En definitiva, todo un símbolo de la libertad de expresión y de la rebelión no violenta. Y no puede haber mejor manera de acabar el programa que con la imagen de este muro y la canción más conocida de John Lennon, Imagine.
Así que sin más, me callo hasta el próximo programa y os dejo con el bueno de John.